buenas noches. Gracias por estar aquí en esta noche tan impresionante en Querétaro, aquí entre familia. Yo les vengo a hablar de un tema polémico. Yo les diría que entre nosotros hay distintos géneros, distintas profesiones, distintas probablemente creencias religiosas, pero hay un tema que nos une a todos nosotros, y es que hemos vivido engañados. Nos han engañado sistemáticamente sobre lo que es una política pública que es un desastre. Nos han dicho durante muchos años que la política pública funciona y sin embargo en materia de drogas estamos frente a posiblemente la peor política pública en la historia de la humanidad, solamente comparable con la política de esclavitud. En este sentido, seguramente si ahorita hiciera un sondeo de opiniones, habría una enorme diversidad, a favor, en contra, me gusta, no me gusta, etc. Yo les invito a reflexionar. Es factible que tengamos distintas opiniones. Lo que no es viable, y lo dicen algunos doctos en la materia, es que podamos tener nuestros propios datos. Si queremos tener una opinión, tenemos que tener datos que sustenten esa opinión. Entonces es muy importante que en materia de política de drogas podamos hablar con datos y no solamente esta es mi opinión. La opinión tiene que tener un sustento específico. Y en este caso lo que proponemos es que haya un cambio en la política como actualmente la conocemos. ¿Por qué? Porque la política ha sido un fracaso. La política presumía, su objetivo principal era simplemente elevar el precio y disminuir la oferta para que las drogas se volvieran inviables. No era posible su consumo porque no estaban disponibles. No se podían consumir porque el precio es excesivo. Sin embargo, en la realidad, ¿qué ha pasado? Exactamente lo contrario. Las drogas están en su punto más bajo en cuanto al precio se refiere y la diversidad en el suministro es más alta que en cualquier punto en la historia. Con esta gráfica yo me podría despedir de ustedes y decirles se acabó, la política no sirve y los habría dejado absolutamente convencidos. Necesito hablar más tiempo y hay que agotar el tiempo. Entonces, vamos a hablar, ¿por qué? ¿Qué otros datos están sobre la materia? Pero lo que tenemos que reconocer efectivamente que sí, ya lo dije, las premisas básicas de la prohibición no se han satisfecho. Pero no solamente eso, sino que además la política pública no ha resuelto el problema que quería atacar y además ha generado enormes, y se les dice pomposamente, daños colaterales. Daños colaterales. ¿Y qué son esos daños colaterales? Muertos, desolación, territorios perdidos, delincuencia en absoluto control, instituciones debilitadas. Esos son los daños colaterales. Bueno, y ese daño colateral ¿es serio? Es muy serio. Amenaza la propia estabilidad del Estado mexicano y de las instituciones como nosotros la conocemos, como la Constitución lo ha establecido. ¿Qué es lo que ha pasado? En materia de derechos humanos, somos un país que no respeta los derechos humanos. Curiosamente, la resolución del 4 de noviembre, de la cual fuimos afortunadamente beneficiarios 4 personas directamente y toda la población, porque el razonamiento aplica para todos los mexicanos, es una vindicación. Es un éxito en la lucha por hacer prevalecer los derechos humanos que en nuestro país tanto se han pisoteado. ¿Cómo se han pisoteado? Les doy un dato duro. ¿Qué pasa con el índice de letalidad? Y ustedes se irán diciendo, ¿qué dice este abogado? ¿Cómo que índice de letalidad? ¿Qué quiere decir eso? El índice de letalidad lo que mide es el número de personas que son muertas versus el número de personas detenidas en un solo operativo de seguridad. El número debería ser 0, ningún muerto, todos detenidos. Y en nuestro país, sin embargo, hemos llegado a índices de letalidad que rivalizan con las conflagraciones en Irak o en Afganistán. De ese tamaño es el pisoteo que hay de los derechos humanos. Personas que ya no están con nosotros, más de 100,000, que nunca fueron objeto de debido proceso y que simplemente se agotaron por esta lucha fratricida. ¿Qué pasa también en la justicia penal? Porque lo que pasa es que en nuestro sistema lo que hemos hecho es que hemos tomado el mazo más fuerte que tiene el Estado, que es el castigo penal, y hemos dicho, las personas que osen dañarse a sí mismas, los vamos a refundir en la cárcel. Los vamos a refundir 5 a 10 años porque son pésimos ciudadanos, porque ponen en riesgo a toda la comunidad. Y uno diría, ¿pero por qué van a poner en riesgo? ¿Qué es lo que están poniendo en riesgo? ¿Dónde está la víctima? ¿Dónde está la persona que les hizo daño? Oye, es que soy yo mismo. ¿Y me vas a castigar por eso? ¿Vas a utilizar todo el peso del Estado para castigarme por algo que al final del día es mi decisión,
Es mi absoluta libertad de determinar qué hago con mi cuerpo, siempre y cuando no afecte a terceros. Siempre y cuando no afecte a terceros. ¿Qué pasa entonces? Que tenemos cárceles que están saturadas, cárceles en donde cual llevamos a los reclutas naturales para que ahí sí, en la Universidad del Crimen, tomen a personas cuyo delito, cuya infracción a la sociedad fue echarse un churrito de marihuana. Y por eso los vamos a sancionar, los metemos a la cárcel y eso sí, salen con doctorado y maestría en materia de criminalidad, perfectamente asociados y vinculados a las más peligrosas bandas delincuenciales que operan desde las cárceles, donde todos nosotros pagamos las contribuciones para que operen. Adentro no hay control, adentro hay autogobierno. Y esto que digo no es una exageración, es lo que sucede hoy en día en nuestro país con datos duros, con datos que la propia autoridad ha puesto en nuestro conocimiento. La sobrepoblación está ahí. Tenemos cárceles que están a niveles de 20, 30, 40, 50 o más por ciento de sobrepoblación. Donde hay 100 personas, o debería haber máximo 100 personas, hay 120, 140, 150. No les quiero decir el desastre que sucede en estos centros y dicen de reinserción. No hay reinserción, no hay readaptación. Lo único que hay es una tragedia humana que se va concretando día con día. ¿Dónde está entonces el secreto? ¿Por qué no actuamos en la fase financiera? ¿Por qué no tomamos las riendas del asunto y reconocemos que la fortaleza de este tema en manos de la delincuencia organizada es por el dinero? Esto es un negocio. Y el negocio se rige por cualquier otra decisión en materia de ¿qué? De rentabilidad. ¿Dónde está la rentabilidad del negocio? En la prohibición. La prohibición lo que hizo es que les dimos a la delincuencia organizada el monopolio sobre la cantidad, la calidad, la distribución, el precio de las drogas. Y el Estado dio un paso para atrás y dijo, no se preocupen, yo voy a actuar para que la droga no llegue a sus hijos. Y sin embargo, en la última encuesta que hicimos a nivel nacional, el 85% de la población dijo que era fácil o muy fácil conseguir marihuana. Entonces, ¿dónde están los efectos de la prohibición? ¿Dónde está el papel del Estado para que esa droga no llegue a los hijos? No está ahí. Y sin embargo, donde debería estar, que es en luchar contra el lavado de dinero y luchar para erosionar la base de operación financiera de la delincuencia, ahí sí hay una ausencia total. Tenemos recursos de 340,000 millones de dólares a nivel mundial, solamente en México, admitido por el Departamento del Tesoro, 40,000 millones de dólares año con año. ¿Cómo quieren ganar la lucha presupuestalmente contra 40,000 millones de dólares de este año? No es posible. Estamos en la ruta equivocada. Pero si cambiamos las bases del negocio y erosionamos la base financiera, ahí sí, creo que podremos generar distintas soluciones. Las drogas no son buenas, que quede claro. Nada de lo que he dicho ahora, nada de lo que digamos en cualquier momento presupone que hay un aumento o que debemos de fomentar el consumo. Por supuesto que no. Pero la disuasión en el consumo tiene que partir ¿de qué? De la convicción, de la inteligencia, de la prevención, del rol preponderante que debemos tener los padres respecto de nuestros hijos. No de una prohibición absurda, no de sancionar penalmente a quien consume una droga. Imagínense hoy en día, si nosotros tenemos la desventura de que nuestros hijos estén en un problema de drogas, ¿qué es lo que hacemos? No los acercamos al Estado, porque si los acerco al Estado, me los procesan penalmente y me los meten a la cárcel. Imagínense si ese es el papel del Estado. ¿El Estado qué debería hacer? Préstamelos, tratamiento de salud, prevención, educación. Démosles los mejores ingredientes y herramientas para resolver ese problema. Hoy en día eso no es posible. Tenemos entonces que el problema de las drogas ha crecido importantemente. Curiosamente, las naciones que nos piden que estemos en la prohibición ya van en otra dirección. Estados Unidos, que nos metió por la fuerza a que hubiera una prohibición absoluta, a pesar de que en 1940 el presidente Cárdenas expidió un reglamento que dijo claramente que la política prohibicionista no era viable. Y sin embargo nos apartamos porque nos forzaron a estar en esta ruta. Estados Unidos, Europa, etcétera, ya van caminando en otra dirección. La marihuana ya es legal en muchos de estos lugares, el uso preventivo, el uso terapéutico ya también es autorizado. ¿Por qué? Porque ya aprendieron que la prohibición no genera resultados positivos. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Lo que sí ha pasado es que la espiral de violencia ha generado una cantidad de muertos espeluznante. Íbamos en una buena dirección, pacificando el país, hacia 2005 íbamos muy bien y a partir de entonces y hasta la fecha, la espiral sigue creciendo. Es decir, tenemos cifras rojas abundantes. ¿Qué hemos hecho con los recursos? Porque al final del día, esto se trata del uso del recurso del tiempo, del uso del recurso numerario y del uso del recurso humano, que al final del día es lo que tiene el Estado para combatir y para encontrar soluciones.
Sí hemos gastado mucho dinero, no hay duda. Hemos incrementado los presupuestos de seguridad consistentemente durante los últimos 10 años. Millones y millones que se han ido ahí. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados no están ahí, porque el crecimiento del gasto es así y sin embargo, lo que también sigue creciendo son los índices delincuenciales. Algo está mal. Si esto fuera una compañía, diríamos, Consejo de Administración, para tu plan de negocios no sirve. No me puedes decir que vas a seguir invirtiendo más y más recursos para generar más y más pérdidas, que por cierto se escriben en letra roja, como las pérdidas colaterales que también se escriben en letra roja. Entonces tenemos que cambiar la dinámica. Ahora, ¿por qué si es tan obvio que la política no sirve y que deberíamos de cambiar, por qué no cambia tan rápido? ¿No será que hay intereses que están coludidos? ¿No será que hay personas que les conviene el no cambio y que se han beneficiado enormemente de esta política prohibicionista? Yo creo que sí. Hay personas que sí se han beneficiado, no solamente en nuestro país, sino en otras latitudes también. Y hay que desenmascararlos y hay que poner, insisto otra vez, las cifras duras de por qué no estamos cambiando a la velocidad que se requiere. Una nueva política regulatoria. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque tiene que ser con bases sólidas. Entonces, por ejemplo, cuando analizamos, oye, ¿cuál es la lesividad que tienen las distintas drogas? Y hablando concretamente en materia de marihuana, ¿hay muertes asociadas al consumo de alcohol? Muchísimas. Muertes asociadas al consumo de tabaco, millones en el mundo. ¿Cuántas muertes están asociadas al consumo de marihuana? Científicamente hablando, ninguna. No hay un solo caso científicamente probado que por exceso en el consumo de marihuana se haya producido la muerte. No estoy diciendo, insisto, que la droga sea buena. Lo que estoy diciendo es que pongamos las cosas en su lugar. Ordenemos este desastre de política y pongamos las cosas donde deben estar. Regulemos distintivamente las drogas. ¿Para qué? Para que lleguemos a soluciones que sean claras, lógicas y contundentes, para que todos nos podamos beneficiar del mejor uso de los recursos. Los consumos están ahí. Las personas claman y piden que haya un cambio en la política. La estadística así lo demuestra. Los niveles de consumo no han crecido demasiado en México. Tampoco es para que nos digan, tenemos un país lleno de zombies. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Tenemos un país lleno de zombies y ahora quieren que todos estemos deambulando como este programa de televisión o serie, ¿no? De Zombieland, no sé cómo se llama, donde todo el mundo está perfectamente perdido, sin ningún tipo de conciencia. Eso no va a suceder. Eso es un poquito como el miedo institucional para decir no cambien. Quien nos lo dice probablemente está coludido o de alguna manera está interesado en que la política no cambie. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que haya una regulación. Prohibición no, regulación sí. Pero ojo, no estamos diciendo que las drogas se deben de vender como caramelos en el supermercado. Eso sería un error. Y no, por supuesto que no es lo que debemos de hacer. Lo que debemos de hacer es regresarle al Estado lo que nunca debió haber perdido. Lo que Cárdenas dijo en 40 que debía regresar al Estado y que lamentablemente 75 años después estamos volviendo a decir. No estamos inventando el hilo negro. Se dijo hace 75 años, pero lo estamos recuperando hoy, porque ya estamos cansados de los daños colaterales, porque no tenemos por qué seguir viendo cómo las instituciones se desmoronan. No tenemos por qué seguir viendo cómo hay territorios enteros que están fuera de lo que es el marco constitucional, donde no hay autoridades. La política regulatoria tiene que absorber y tiene que reconocer distintas aristas. Se va a construir sobre bases científicas, sobre bases de salud pública, derechos humanos, eficiencia presupuestal. Sí se puede hacer. Hay evidencia y hay antecedentes en nuestro país, ya les dije cuándo, y también en el resto del mundo. Países que se han atrevido a decir que otros lo hagan, Yo ya no estoy interesado en seguir viendo violencia acumulada. Vamos mejor a buscar un mejor destino para el país. ¿Cuáles son las herramientas? El Estado sí tiene herramientas. No es que tenga las manos cruzadas o no pueda hacer nada al respecto. Tal y como regula alcohol, tabaco, medicamentos, lo puede hacer con otro tipo de drogas. Al final del día todos son drogas. ¿Por qué una droga está en una clasificación y otra en otra? No lo sabemos. Es un capricho de la historia. Se puede establecer por intereses políticos, por intereses económicos, pero científicamente hablando, no hay sustento para tratarlos en una forma penal y en otro caso no. Y hay instrumentos para que el Estado pueda actuar. Se puede efectivamente sustituir por una serie de medidas, recetas médicas, intervención. Los médicos, por ejemplo, les digo, ¿que no hacen un juramento hipocrático al momento de recibirse? El juramento hipocrático dice claramente que los médicos deben proveer de atención de salud a cualquier persona que lo requiera. Pues es lo único que estamos pidiendo.
provean atención y salud a las personas que realmente estén en esa posibilidad, que puedan tener ese acceso. Nuestros hijos, los parientes, quienes estén en ese problema, que se puedan acercar. Hoy no lo pueden hacer, porque si se acercan, los refinamos y los podemos incluir en la cárcel. Límites de la regulación. No es una panacea. Alguien nos dice, oye, es que lo que estás diciendo no va a resolver todos los problemas del país. Por supuesto que no. Nadie está sugiriendo que ese sea el caso. Pero esto es un gran buque que va dirigido a un hoyo negro que se llama prohibición, que se llama deterioro sistemático de las instituciones y más daños colaterales. Tenemos que dar un giro en el timón y encauzarnos en otro destino totalmente distinto. Uno, el que podamos recuperar la tutoría del Estado, que los ciudadanos seamos corresponsables de lo que está sucediendo hoy en día y que no seamos meros espectadores de una tragedia humana acumulada. ¿Se puede hacer algo? Claro que sí. Hay amplia literatura sobre lo que esto significa. ¿Por qué terminar la prohibición? ¿Por qué regular las drogas? ¿Cómo empezar con la cannabis? Está escrito y está disponible. Están ahí el material. Hemos hablado ya con legisladores, hemos hablado con el Poder Judicial y por supuesto que hemos hablado con el Poder Ejecutivo. Hasta antes del 4 de noviembre no éramos tan escuchados. Ahora como la Corte, en un ejercicio de autonomía, en un ejercicio de contrapeso, les dijo, señores, ustedes tienen un problema, porque hay disposiciones de una ley que no son compatibles con la Constitución. Entonces la tienen que cambiar, tienen que provocar algo que haga que estas 4 personas que ya gozan de un tratamiento distinto, debería ser igual para todos los demás, no para consumir, sino para que tengamos aspiraciones a una política que nos proteja, no una que nos sancione, una que nos regrese al Estado, pero también a nosotros. Los padres de familia tenemos que ser corresponsables y tenemos que entregar a nuestros hijos valores, educación y las mejores herramientas para tomar decisiones cuando así sea necesario. ¿Se puede? Yo creo que sí. Pero si queremos resultados distintos, no sigamos haciendo lo mismo. No podemos aspirar a que llevemos 100 años. Si tomamos la convención de 1912 en materia de opio en China, llevamos 103 años como sociedad buscando que a través de la prohibición lleguemos al resultado de ¿qué? De que las drogas desaparezcan y de que no haya consumo. Ya basta. Si 103 años no son suficientes, si tantos miles de millones de pesos y de dólares a nivel mundial, si 100,000 muertos, 70,000 desplazados, etcétera, no son suficientes, no sé qué más estamos esperando para dar el cambio. Pero como dice Einstein, si queremos resultados distintos, hagamos cosas distintas. ¿Lo podemos hacer responsablemente? Claro que sí. Hay antecedentes, hay instrumentos, hay experiencia internacional. Lo único que se requiere es voluntad y se requiere que haya la apertura y el apoyo, eso sí, de toda la ciudadanía, que ya no vamos a estar engañados, que ya no vamos a estar bajo la nube de la ignorancia, porque somos una sociedad informada, porque tenemos capacidad de interacción y porque estas pláticas nos dan un enorme foro para penetrar las conciencias y hablar ahora sí una opinión formada con muchos datos duros. Gracias.